Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las Guías. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la guía del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología de taquicardias supraventriculares. Si quieren apoyar este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar un like. Los invito a seguirme en mi Instagram personal, andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, comencemos. Hablemos entonces de estas guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre taquicardia supraventricular. Empezando con una introducción, vamos a definir las taquiarritmias como aquellas, pues digamos, superiores a 100 latidos por minuto y las vamos a definir como supraventriculares cuando se originan en el haz de His o encima como tal del haz de His. Es decir, básicamente el nacimiento del haz de His y el nodo auriculoventricular hacia arriba. Por eso se llaman supraventriculares porque no están en el ventrículo. ¿Listo? Se suele mencionar, digamos que es toda taquicardia diferente a taquicardia ventricular y hay un punto acá importante y es que incluyen acá la fibrilación auricular. Es decir, a pesar de que la fibrilación auricular en la teoría también es una taquicardia supraventricular, se suele abordar en un grupo aparte y por eso si ustedes ven en esta guía no se habla absolutamente nada de fibrilación auricular, excepto fibrilación auricular preexcitada, que ya hablaremos de eso, pero sí se suele hablar, digamos, muy claramente del resto de taquicardias supraventriculares, mientras que la fibrilación auricular pues tiene su guía aparte. Entonces es importante que sepan que de esto pues no se va a hablar. Tenemos un video en el canal sobre un al día con las guías de la guía de fibrilación auricular. Pero pues como les digo, esto evidentemente pues es controversial. Clínicamente podemos decir que se va a caracterizar por una taquiarritmia con un QRS estrecho, recordando que un QRS estrecho es menor a 120 milisegundos. Recuerden que cuando hablamos del electrocardiograma, el electrocardiograma pues se divide como tal en cuadrículas, ¿cierto? De 5 cuadritos. Y recordar que cada cuadrito mide 0.04 segundos o 40 milisegundos. Quiere decir esto que un QRS estrecho quiere decir que son menos de 3 cuadritos pequeños. ¿Listo? No olvidemos esa relación. Pero a pesar de que este es el común, hay algunas que pueden tener un QRS ancho y también ya hablaremos de eso más adelante. En términos fisiopatológicos, recordemos que la razón por la cual pueden ocurrir arritmias en general es por varios mecanismos. Cuando hablamos de las arritmias, específicamente de las taquiarritmias, las podemos dividir en ventriculares y en supraventriculares. Las ventriculares pues no nos conciernen en este momento y las supraventriculares pues van a incluir el flúter, la fibrilación auricular, la taquicardia supraventricular paroxística donde se incluye la reentrada del no auriculoventricular y la reentrada auriculoventricular, la taquicardia auricular unifocal, taquicardia auricular multifocal y por supuesto la taquicardia sinusal. Cada una de estas a nivel fisiopatológico pues se puede ver a varias causas, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de las causas por las cuales puede haber taquicardia, lo primero que podemos encontrar son lo que se conoce como alteraciones en el automatismo. Y las alteraciones en el automatismo pueden ser del automatismo normal, es decir, una célula que normalmente puede generar o tiene automatismo como el nodo sinusal y ese automatismo se eleva. El ejemplo más claro de esto es por ejemplo la taquicardia sinusal. Y si no ven alteraciones del automatismo, podemos hablar de automatismo anormal, en donde son sitios en donde no debería haber automatismo que están generando como tal o que llegan a tener esa característica. Y aquí tenemos, por ejemplo, la taquicardia auricular o la taquicardia auricular multifocal, que es debido a lo que conocemos como focos ectópicos. ¿Listo? Entonces, eso sería como lo primero que tendríamos en ese escenario. Por otro lado, la segunda razón por la cual podemos tener taquicardias son por los fenómenos de reentradas. Recordemos que una reentrada básicamente es que cuando tenemos un impulso eléctrico y hay una obstrucción, ese impulso eléctrico se bifurca, hay uno que se bloquea, mientras que el otro continúa. Y cuando este continúa acá, este periodo ya o digamos este fragmento ya salió del periodo refractario y se queda dando vueltas ahí. Aquí tenemos dos mecanismos principales o dos exponentes principales, que es la de reentrada del nodo auriculoventricular y también tenemos la reentrada auriculoventricular que se debe como tal a vías accesorias, que eso ya hablaremos más adelante. Y finalmente tenemos un tercer mecanismo que es lo que se conoce como la actividad desencadenada, que básicamente son los postpotenciales tardíos y precoces, que esos usualmente están relacionados más que todo con taquicardias ventriculares. Entonces realmente las que más nos van a importar son estas dos para los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias que vamos a exponer en este sitio. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en consideración. Acá obviamente también han reentradas el flúter y la fibrilación auricular, que son micro reentradas. ¿Listo?
Continuando entonces con las etiologías como tal, entonces acá tenemos pues las etiologías. En taquicardias atriales tenemos lo que es la taquicardia sinusal, la taquicardia atrial focal debido a un único foco ectópico, taquicardia atrial multifocal debido a varios focos ectópicos, específicamente 3 o más focos ectópicos, en donde podemos tener eso, ¿cierto? Tenemos las macro reentradas atriales, en donde pues básicamente ahí lo que conocemos es el flúter, que pues puede ser de varios tipos, y tenemos la fibrilación auricular. Y en cuanto a lo que son las taquicardias de la unión auriculoventricular, que básicamente van a ser las reentradas, aquí tenemos la reentrada del no auriculoventricular y la reentrada auriculoventricular por vías accesorias. ¿Listo? En términos epidemiológicos podemos decir que hay una prevalencia de 2.25 por cada 1000 personas y hay una incidencia aproximada de 35 por cada 100.000 personas. Es más común en mujeres y es más común en personas mayores de 65 años. Sin embargo, pues en jóvenes también se puede llegar a presentar y muchas veces en estos jóvenes pues no va a haber una enfermedad cardiovascular y van a tener pues varias como características diferenciales. Lo primero es que la frecuencia cardíaca va a ser más elevada y lo otro es que el diagnóstico usualmente va a ser en el servicio de urgencias porque son taquicardias altamente sintomáticas precisamente relacionadas con esta frecuencia cardíaca que es muy elevada. La razón de esto básicamente es porque en los pacientes, cuando nosotros pensamos en un paciente anciano, este paciente usualmente tiene remodelación cardíaca y demás, y esos pacientes usualmente suelen tener taquicardias, principalmente lo que sería el flúter o lo que serían las taquicardias atriales, focales o multifocales. Y estas taquicardias suelen tener frecuencias cardíacas menores a 150 y esas frecuencias también FA, ¿no? Y esas frecuencias cardíacas pues suelen ser asintomáticas porque los pacientes llevan tanto tiempo con eso que se acostumbraron, por así decirlo. Mientras que cuando pensamos en un paciente joven, cuando hace una taquicardia supraventricular, usualmente es por un fenómeno de reentrada, muy probablemente una vía accesoria. Y esas reentradas usualmente suelen tener frecuencias cardíacas superiores a 150 y dado que el paciente no está acostumbrado a eso, suele ser muy sintomática. Cuando hablamos entonces de la presentación clínica, o sea, de cuáles son esos síntomas por los que puede llegar a tener estos pacientes, podemos hablar que la presentación aguda de estas taquicardias, el paciente va a presentar palpitaciones, fatiga, disnea, disconfort torácico en muchas ocasiones opresivo y alteración en el estado de la conciencia. Mientras que en ancianos, pues digamos que no están como las palpitaciones, sino que puede haber más bien alteración en el estado de la conciencia y de pronto algo de fatiga y disnea. Cuando la taquicardia supraventricular es crónica, usualmente se va a presentar con taquicardiomiopatía. ¿Qué es la taquicardiomiopatía? Es la afección cardíaca por la taquicardia. Es decir, cuando uno tiene ya disfunción ventricular o tiene remodelación cardíaca debido a la taquicardia, porque la taquicardia genera un estrés crónico a nivel cardíaco. ¿Y aquí qué vamos a tener usualmente? Pues fibrilación auricular, flúter, etcétera. Y estos pacientes, pues por la disfunción ventricular que van a generar, inicialmente diastólica y posteriormente sistólica, pues van a tener un síndrome de falla cardíaca. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en cuenta y además, como ellos tienen aumento crónico en el BNP, hay ocasiones en las cuales incluso pueden presentar poliuria. Hay pistas etiológicas, como por ejemplo cuando es inicio súbito y en salvas, muy probablemente es una reentrada, como habíamos mencionado entre jóvenes y ancianos, mientras que si es más bien crónico, hay remodelación cardíaca, usualmente estamos hablando de un flúter, FA, taquicardias atriales o cosas por el estilo. ¿Listo? Cuando nos enfrentamos a esto, digamos que el tamaño del QRS y la regularidad son las primeras herramientas que vamos a utilizar para orientarnos. Como nos lo demuestra, digamos, el algoritmo de taquicardia supraventricular de la guía europea, que pues tenemos un video de perlas clínicas al respecto que ya salió o está a punto de salir. Y si no, igual ahorita lo vamos a explicar. ¿Listo? Entonces, en el electrocardiograma, digamos que estas son como las características diferenciales a grandes rasgos. No es el algoritmo, eso lo vamos a ver ahorita. Pero en general uno puede dividir las taquicardias obviamente en QRS estrecho y en QRS ancho. Usualmente QRS estrecho quiere decir supraventricular, usualmente QRS ancho quiere decir ventricular. Cuando son irregulares, usualmente tenemos tres posibles etiologías: fibrilación auricular, taquicardia atrial multifocal y flúter auricular en ocasiones. Mientras que cuando es muy regular y el QRS estrecho, usualmente estamos o frente a una taquicardia sinusal, o frente a una taquicardia atrial, o frente a una taquicardia por reentrada. ¿Listo? El flúter también puede estar acá, aunque también puede estar en la parte de la irregularidad. Por su parte, cuando estamos frente a un QRS ancho, podemos también dividirlo en regular o irregular.
Cuando es regular, lo que vamos a tener usualmente pues es la taquicardia ventricular monomórfica. Pero estas no son las únicas etiologías. Las otras razones que podemos tener acá son taquicardias supraventriculares que tengan o una reentrada con conducción antidrómica, y ahorita vamos a hablar de eso, o que tengan un bloqueo completo de rama de base o que tengan un bloqueo funcional. Listo, hay ocasiones en las cuales no tengo algo anatómico que me da un bloqueo completo de rama, pero por alteraciones funcionales de trastornos entre los periodos refractarios puede haber bloqueos funcionales y eso ensancha el QRS. Y la otra opción que puedo tener acá es una taquicardia mediada por marcapasos. Listo, es la otra opción que puedo tener ahí. Y cuando son irregulares, pues puedo tener una fibrilación auricular preexcitada en ocasiones o una fibrilación auricular que tenga bloqueo completo de rama o bloqueo funcional. Y la otra opción pues es la taquicardia ventricular polimórfica. Esto a grandes rasgos, evidentemente ahí en la lista pueden ver que hay más. Pueden pausar el video y pues ver cuáles son las otras. Cuando hablamos entonces del abordaje, cuando nos llega el paciente con la taquicardia supraventricular, pues uno debe realizar una anamnesis detallada en términos de cómo inició esa taquicardia, fue súbita o no, cuánto duró en tal caso de que el paciente ya no la esté presentando, qué síntomas presentó durante el episodio o está presentando en el momento, si hay algún posible desencadenante o no, estuvo de fiesta ayer, estuvo tomando, consumo de sustancias psicoactivas, cuando estaba realizando deporte o algo por el estilo. Y también, pues obviamente, ¿qué lo alivió? ¿Qué hizo que se aliviara como tal la taquicardia? Uno usualmente toma unos paraclínicos básicos en donde va a incluir pues un cuadro hemático para ver que el paciente no esté infectado ni nada por el estilo. Por supuesto, unos electrolitos para confirmar pues que el paciente no tenga alteración electrolítica. Y aquí algo muy importante también, la TSH, porque los trastornos tiroideos pues generan alteraciones en la conducción eléctrica. Y lo ideal es que uno tome un electrocardiograma de 12 derivaciones durante el episodio de la taquicardia. Eso es muy importante, porque uno ve que en urgencia usualmente el paciente llega, palpitación, etcétera, y corren a cardiovertirlo farmacológica o eléctricamente y no le tomaron un electro. Este electro es vital porque el electro durante la taquicardia es el que más me va a decir qué es lo que está pasando en ese corazón y cuál es la posible causa de esa taquicardia. Y cuando yo lo mande al electrofisiólogo, él va a saber un poco más qué hacer o qué buscar como tal. Según los resultados que uno encuentra en estos paraclínicos iniciales, uno decide si ampliar, por ejemplo, en un Holter o por ejemplo en estudios de electrofisiología como tal. Entonces acá tenemos pues digamos como lo normal que uno toma, como les decía, el electrocardiograma, el hemograma, el perfil bioquímico y muy importante la TSH. Y usualmente en estos pacientes pues uno toma un ecocardiograma transtorácico para valorar si existe algún componente de estructuralidad. ¿Listo? Es opcional tomar prueba de ejercicio, el Holter, prueba de perfusión de isquemia. Eso usualmente es en pacientes mayores de 40 años que presentan cualquier tipo de arritmia, sea ataque o bradiarritmia, pues uno tiene que descartar que eso sea por isquemia. Y los estudios electrofisiológicos si uno presume que ese paciente va a requerir una ablación. ¿Listo? ¿Cómo va a ser entonces ese diferencial en el electrocardiograma? Lo que les decía, cuando yo les tomo ese electrocardiograma de 12 derivaciones al paciente estando en taquicardia, ¿cómo me voy a orientar para tratar de ver cuál es la causa de esa taquicardia? ¿Cuál de todas esas causas de taquicardia que mencionamos es la que está presentando mi paciente? Cuando uno le llega al paciente, lo primero que uno tiene que determinar es si está estable o inestable, ¿cierto? Y para determinar eso, pues digamos que uno lo que va a hacer es ver las 5 preguntas que le tiene que hacer a todo paciente con taquiarritmia según el ACLS. Primera razón por la cual uno puede estar inestable, dolor torácico anginoso. ¿Listo? Segunda razón por la cual uno puede estar inestable, alteración en el estado de la conciencia. Tercera razón, síntomas de falla cardíaca. Cuarta razón, signos de hipoperfusión, ¿cierto? Esa es la cuarta razón. Y la quinta razón por la cual uno puede llegar a estar inestable es, se me está olvidando en estos momentos, alteración del estado de la conciencia, dolor torácico, falla cardíaca, hipoperfusión y... Diablo, se me olvidó. Bueno, mil disculpas con ustedes, pero aquí hay otra, ¿sí? Y uno con estas 5 preguntas, tenemos un video ACLS en donde las menciono, de verdad, mil disculpas. Uno conforme a esas preguntas determina si está estable o inestable, porque eso le va a definir el manejo como vamos a ver ahorita más adelante. Posterior a esto, uno verifica las siguientes características en el electrocardiograma: la regularidad, la actividad auricular, la frecuencia, la morfología de cómo está esa actividad auricular y el intervalo RP. ¿Listo? Con lo anterior, uno suele llegar a la posible etiología de la taquicardia supraventricular. Por esto, como les decía, es ideal tener ese electrocardiograma de 12 derivaciones.
Empezando entonces con la parte de la regularidad, en este fragmento lo que podemos decir es que si la taquicardia es regular, usualmente vamos a estar enfrentados o frente a una taquicardia sinusal o frente a una, esto está mal, es una B pequeña, una taquicardia de reentrada del nodo ventricular o de reentrada ventricular, flúter y taquicardia atrial, recordemos aquí, unifocal. Mientras que cuando es irregular usualmente es o una FA o una taquicardia atrial multifocal o un flúter auricular. Cuando uno es irregular, o más bien cuando la taquicardia es irregular, uno pues digamos que lo que va a hacer es enfocarse a cuál de estas tres causas es. Y usualmente lo que uno hace para eso en la irregularidad es buscar cuál es el intervalo RR más largo, es decir, el intervalo entre dos QRS es más largo. Y lo que uno va a hacer en ese intervalo es verificar si hay presencia de onda P o si hay presencia de ondas F en serrucho. Si hay presencia de ondas P, muy probablemente sea una taquicardia atrial multifocal. Si hay presencia de ondas F o de ondas en serrucho, pues muy probablemente sea un flúter auricular. Y si no hay ninguna de las dos y simplemente es un ruido ahí, muy probablemente estamos frente a una fibrilación auricular. Por su parte, cuando hay regularidad, entonces lo que vamos a hacer es buscar la actividad atrial. Y lo que vamos a hacer en la búsqueda atrial es mirar si encontramos o no una onda P o una onda que nos evidencie la actividad atrial. Si uno no la ve porque va muy rápido, uno puede tratar de desenmascararla. Haciendo que maniobras de valsalva, masaje de senocarotida, aunque esto pues cada vez está más discutido y pues digamos como contraindicado, y con la adenosina. ¿Listo? Lo que uno busca ahí es como ensanchar un poco el RR y ver si hay o no onda P, para de esa manera tratar de ver. Si uno definitivamente no ve onda P, las posibilidades que uno puede tener acá son una taquicardia de reentrada del nodo ventricular en donde la P está metida en el QRS y no se ve, una fibrilación auricular que esté regularizada por alguna razón o porque va muy rápido o porque tiene un bloqueo funcional, una taquicardia de la unión en donde rara vez hay conducción retrógrada y una taquicardia de reentrada ventricular que también esté camuflando la onda P. Esas son las posibilidades. Por su parte, si uno llega a identificar la onda P, uno va a valorar cuál es la frecuencia de esa onda P, cuál es la morfología, el intervalo RP y la relación entre la frecuencia auricular y ventricular. Cuando uno mira la frecuencia auricular, pues digamos que va a ser útil, es básicamente en el contexto del flúter. Si uno se da cuenta que la actividad auricular va así de rápido, en donde está cada cuadrito grande, o sea, cada línea grande, es decir, que está a 300 latidos por minuto, eso muy probablemente es un flúter. Es muy poco probable que sea algo adicional. De resto, pues realmente no suele ser de mucha utilidad. En cuanto miramos la morfología como tal de la onda P, si la morfología es similar como tal al ritmo sinusal, lo que uno hace es tratar de confirmarlo con un electrocardiograma basal del paciente, o sea, viendo un electrocardiograma sin taquicardia y con taquicardia, si la onda P se parece o no. Si la onda P es sinusal, es decir, que es negativa en A, B, R y es positiva en D1 y en D2, uno lo que puede pensar es que es una taquicardia sinusal, puede ser en ocasiones una reentrada sinoatrial, una taquicardia auricular con foco ectópico cercano al nodo sinusal. Son las posibilidades. ¿Y uno cómo puede diferenciar esto? Con la frecuencia atrial, con la instauración, si fue súbita o no, con la relación entre la actividad ventricular y atrial, o por ejemplo con la respuesta a las maniobras vagales. Porque, por ejemplo, en la frecuencia atrial, si está entre 150 y 180, es más probable que sea taquicardia auricular. Mientras que si es más lento, muy probablemente sea una sinusal. La instauración, si es súbita, pues digamos que puede ser o por taquicardia atrial o por reentrada sinoatrial. Una sinusal no suele ser súbita. Si la relación es 1 a 1, sugiere más una taquicardia sinusal. Y en cuanto a la respuesta a las maniobras vagales, si es una reducción gradual, pues muy probablemente sea una taquicardia sinusal. Si es una terminación abrupta, puede ser una taquicardia por reentrada sinoatrial. Y finalmente, si las ondas P son anormales, pero no son retrógradas, muchas veces puede ser por una taquicardia atrial o por una taquicardia de reentrada auriculoventricular. Mientras que si las ondas P son retrógradas, pues uno va a pensar en taquicardia de la unión, taquicardia de reentrada del no auriculoventricular o taquicardia de reentrada auriculoventricular, que son aquellas en las cuales la onda P va a ser retrógrada, es decir, va a ser positiva en ABR y negativa en D1 y en D2. Recordemos básicamente que la razón por la cual ocurre eso es que si yo tengo acá el corazón, ¿cierto? Y se está generando una reentrada acá, o se está generando una taquicardia de la unión por un aumento del automatismo acá, o se está generando una reentrada acá por un mecanismo pues de reentrada auriculoventricular, lo que va a ocurrir es que las aurículas se van a despolarizar en este sentido. Y cuando se despolarizan en este sentido, contrario al normal, que sería este,
En ABR, como se está acercando, pues va a ser positivo, y en D1 y en D2, que están por acá, pues como se está alejando va a ser negativo. ¿Listo? Recordemos que eso es lo que explica la P retrógrada. Finalmente lo que vamos a analizar es el intervalo RP, ¿listo? El intervalo RP pues es el intervalo que hay entre la R y la siguiente onda P. Si el intervalo RP es corto, usualmente definido como menor a 70 a 90 milisegundos, usualmente sugiere o una taquicardia atrial o una reentrada. Muy probablemente más una reentrada nodal que una reentrada auriculoventricular. ¿Listo? Pero puede ser cualquiera de las dos. Mientras que si el RP es largo y tiene P retrógrada, usualmente es una reentrada atípica, mientras que si la P es anormal, usualmente es una taquicardia atrial. Y existen otras pistas que nos pueden orientar hacia cuál puede ser la posible etiología. Por ejemplo, la forma de inicio. En cuanto a la forma de inicio, si es una reentrada del nodo auriculoventricular o una reentrada auriculoventricular, pues digamos que usualmente es súbita y suele estar precedido por extrasístoles. Mientras que, por ejemplo, la taquicardia atrial suele tener un efecto de warm up y cool down, es decir, que como que se va acelerando y se va desacelerando progresivamente. Si uno tiene alternancia en el RR, es decir, en la duración como tal de los RRs, puede ser una taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular si es menor al 15% esa alternancia, y una arritmia focal, es decir, una taquicardia auricular, muy probablemente multifocal, si es mayor al 15%. La alternancia eléctrica es algo muy útil, eso sí uno lo ve muy frecuente y sugiere una taquicardia de reentrada auriculoventricular. Es decir, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a una taquicardia supraventricular regular, el PR es corto y uno dice, uy, eso será una reentrada nodal o será una reentrada auriculoventricular, la alternancia eléctrica es muy útil. ¿Qué es la alternancia eléctrica? Que yo tengo un QRS alto y uno más bajito, un QRS alto y uno más bajito, uno alto y uno más bajito. Bueno, perdón que no quedó como QRS, pero me entienden la idea. Cuando uno ve esto, eso es mucho más sugestivo de una reentrada auriculoventricular. Mientras que si todos los QRS tienen la misma altura, sería más sugestivo de una reentrada del nodo auriculoventricular. Otras cosas que nos pueden sugerir, la onda P retrógrada, pues obviamente Sky siempre sugiere una reentrada del nodo auriculoventricular. La diferencia en el intervalo de RP de 1 a D3, la instauración, digamos, de evidencia de bloqueo de rama derecha, la disociación auriculoventricular o cosas por el estilo. Entonces, en resumen, este es el algoritmo. Tengo una taquicardia de complejo estrecho que yo digo que es supraventricular, miro si es regular o no. Si no es regular, pues voy a buscar alguna de las causas, FA o taquicardia auricular multifocal o flúter auricular. Ahora, si la taquicardia es regular, voy a ver si encuentro o no encuentro ondas P. Si definitivamente no encuentro ondas P, voy a buscar o una taquicardia de la unión, o pues, perdón, una taquicardia de reentrada auriculoventricular, una taquicardia de reentrada nodal, y en otras ocasiones ya más raras, taquicardia de la unión o taquicardia atrial focal. Mientras que si definitivamente sí evidencio la onda P, voy a ver si la frecuencia auricular es superior a la frecuencia ventricular, eso usualmente es un flúter. Rara vez va a ser algo más, lo más común es que sea un flúter. Mientras que si no es así, voy a ver si la frecuencia ventricular es más alta que la frecuencia auricular. Si la frecuencia ventricular es más alta, ahí yo puedo tener en raras ocasiones reentradas, taquicardia de la unión y algo que es bien raro, que es una taquicardia ventricular septal alta. Es decir, es como tal una taquicardia ventricular, pero se origina ahí súper cerquita del sistema His-Purkinje, y entonces como se origina acá, pum, lo coge una y hace una conducción por vía especializada y el QRS queda estrecho. Pero eso es raro de encontrar. Mientras que si la cosa no va por ahí, miro el RP. Si el RP es corto, usualmente voy a pensar en reentrada. Si el RP es largo, voy a pensar en taquicardia atrial. Ese sería como el algoritmo. Hay otro algoritmo, por ejemplo, que nos propone Aptuit, en donde ellos miran si es regular o irregular. Si definitivamente es irregular, pues ven las diferenciales. Si no es irregular, ven si las P son detectables o no. Si las P no son detectables, miran cómo responde a la adenosina, ¿cierto? Si la adenosina, digamos que lo convierte en sinusal, muy probablemente es una reentrada. Si la adenosina no lo convierte a sinusal, sino que lo disminuye, vamos a mirar las características de las ondas P, la morfología y todo lo demás que les expliqué, y conforme a eso uno busca pues cada uno de los diferentes diferenciales. Y hay algo muy importante que nos puede llegar a servir también a identificar digamos, la etiología o cuál es el tipo de cada una de estas taquicardias, que es la respuesta que se da como tal frente a la adenosina. Si yo le pongo adenosina al paciente y la adenosina no hace absolutamente nada, hay dos posibilidades: o la puse mal, no puse la dosis que era, que recuerden que es 6, 12, 18, aunque hay algunos que dicen que deberíamos empezar ya con 12, o es una taquicardia ventricular septal alta y por eso no responde a adenosina. Ahora, si
disminuye la frecuencia y luego vuelve a acelerarse, eso puede ser o una taquicardia sinusal o una taquicardia, digamos, de la unión, por así decirlo, y esas serían como las opciones que podría tener. Si la taquicardia se termina, es decir, hago la cardioversión sinusal, muy probablemente esa vaina era una reentrada y en menor probabilidad una taquicardia focal. Y si persiste, ¿cierto? Y hace, digamos, como de forma transitoria un bloqueo auriculoventricular de alto grado, eso usualmente es o un flúter o una fibrilación auricular. Son como las posibles respuestas que tenemos frente a la adenosina y que me sirven para ayudar a diferenciar. Continuemos entonces hablando de lo que serían las taquicardias de complejo ancho, que es el otro diferencial que podemos tener acá. Cuando uno se enfrenta a una taquicardia de complejo ancho, como les dije, eso puede ser una taquicardia ventricular, que va a ser de hecho lo más común, pero en raras ocasiones puede ser una supraventricular que está ensanchada, sea por un bloqueo de rama, sea por un bloqueo funcional, sea por una reentrada antirómica o por una taquicardia mediada por marcapasos. Entonces expliquemos estos en un momentico, ¿listo? Cuando es por bloqueo de rama, pues básicamente si yo tengo acá el corazón, ¿cierto? Y tengo un bloqueo acá en alguna de las ramas del nodo, pues así yo tenga la taquicardia acá supraventricular, cuando llega acá, pues el bloqueo me la ensancha y se va a ver con la morfología de bloqueo de rama. Entonces, por ejemplo, no sé si es bloqueo de rama derecha, se va a ver con el RSR' en B1 y con la S profunda y ancha en el B6. ¿Listo? Ahora, el bloqueo funcional, ¿qué es? Es un corazón que no tiene como tal un bloqueo de rama, pero debido, digamos, a alteraciones en la frecuencia, usualmente el ventrículo derecho se repolariza más rápido que el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces hay ocasiones en las cuales la aurícula va tan rápido que vuelve a enviar un estímulo. Cuando envía ese estímulo, el paciente conduce por el ventrículo derecho, pero el ventrículo izquierdo está en periodo refractario, entonces no es que esté bloqueado, pero no va a poder conducir. Entonces va a conducir lento hacia el ventrículo izquierdo y por eso usualmente el bloqueo funcional se manifiesta con una morfología de bloqueo completo de rama derecha, que eso es lo que conocemos como por ejemplo el fenómeno de Ashman en la fibrilación auricular. ¿Listo? Entonces esa podría ser la otra razón de esas dos. En cuanto a la reentrada antihidrómica, entonces imagínense nuevamente acá el corazón y tengo una reentrada, una vía accesoria que va por acá. Normalmente cuando tengo una reentrada por vía accesoria, el impulso baja por la vía normal, pero sube por la vía accesoria. Y como baja por la vía normal, por eso el QRS pues es estrecho. Pero si llega a ocurrir lo contrario, que es lo que conocemos como antihidrómico, esto es lo ortodrómico, cuando ocurre lo contrario es antihidrómico. Baja por la vía accesoria, pero sube por la vía normal. Eso hace que el ventrículo se despolarice por ahí en cualquier lado, no por vía especializada, y por ende el QRS va a ser ancho. ¿Listo? Y en la taquicardia mediada por marcapasos, pues el marcapasos conduce en el ventrículo y pues conduce con QRS ancho y por eso pues va a generar un QRS ancho. No es muy fácil de reconocer. Existen algoritmos, por ejemplo el algoritmo de Brugada o cosas por el estilo. Si quieren que hagamos un videito al respecto, por ejemplo el algoritmo de Brugada me dicen. Pero en general casi todos es lo mismo. Y en general lo que uno tiene que ir a hacer es en primer lugar ver si hay disociación auriculoventricular o cosas por el estilo. Pero como es tan difícil y realmente es algo como un poco especializado, usualmente lo que dicen es dos cosas. Uno, considere que eso es una taquicardia ventricular. Y si ese paciente está inestable, trátelo como taquicardia ventricular. Dos, pues considérelo como taquicardia ventricular, pero si le da tiempo, dele una dosis de adenosina. La adenosina se lo puede enlentecer, le puede ayudar a aclarar un poco las cosas o incluso se lo puede revertir. Si el paciente le revirtió con adenosina, nada, eso es una taquicardia supraventricular, eso no es ventricular. Y si se enlenteció, pues trate de ver. Y si no la logra diferenciar, pues nada, es una taquicardia ventricular. ¿Listo? En cuanto al diferencial, pues acá tenemos las características que les decía. Disociación auriculoventricular, es decir, que yo me doy cuenta que las P's van por su lado y los QRS van por su lado. Queda, por ejemplo, focos de fusión o de captura, que eso es básicamente que yo tengo un QRS ancho, pero en ocasiones me doy cuenta que tengo QRS estrecho y en ocasiones hay como uno intermedio. Entonces esto es supraventricular, esto es fusionado y esto es ventricular. Eso cuando ocurre usualmente quiere decir que hay una taquicardia supraventricular. ¿Listo? Que por ejemplo haya concordancia en las precordiales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las precordiales de B1 a B6 o sean negativas o sean positivas. ¿Listo? No que tengan un componente positivo y uno negativo y luego el otro sea más positivo que negativo, no. O todas completamente negativas o todas completamente positivas. Eso también me habla, por ejemplo, de taquicardia ventricular. Y hay otras características, como por ejemplo, si el eje está extremo, eso sugiere taquicardia ventricular. Hay algunos hallazgos, dependiendo de si la morfología es de bloqueo de rama izquierda o de rama derecha, que me pueden hablar de uno o de otro, pero pues como les digo, es algo ya bastante especializado.
Cuando son irregulares, pues acá tenemos las diferentes etiologías que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Complejo estrecho, FA, multifocal, flutter, complejo ancho, TBP y fibrilación auricular preexcitada. Hablemos entonces ahora de lo que sería el manejo. Entremos ahora sí en lo que sería el manejo, que es como la segunda parte de la guía. Cuando hablamos del manejo agudo, lo que uno tiene que determinar es si es inestable. Inestable, recuerden las 5 características que les mencioné. Hipotensión es la que me había faltado la vez pasada, ¿listo? Entonces, falla cardíaca, hipotensión, signos de shock, dolor torácico anginoso o alteración en el estado de la conciencia. Si está inestable, se hace cardioversión eléctrica. Y la dosis de la cardioversión eléctrica pues va a depender. De hecho, incluso la última guía de la ACLS o pues de la AJA lo que dice es que incluso uno podría considerar utilizar la misma energía para todos. Pero pues eso varía. Normalmente está entre 100 y 120 joules lo que uno utiliza. Bueno, y si está estable y es un QRS estrecho, lo que uno va a hacer es hacer maniobras vagales. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser las maniobras vagales? Usualmente soplar una jeringa de 10 cc vacía. Es decir, hacer valsalva. Si el paciente hace el valsalva y le mejora, pues ahí uno se va dando cuenta, incluso a veces puede cardiovertir. Si no, la siguiente opción es la adenosina. Y la adenosina se pone a dosis de 6, luego de 12 y luego de 18 miligramos, aunque como les digo, hay como guías o artículos ahora que hablan de que se empieza con 12 miligramos. Uno espera que la adenosina tenga una efectividad esperada del 90% y es muy importante administrarla bien. ¿Qué quiere decir administrarla bien? En bolo, empujada con solución salina. Es decir, una llavecita de 3 vías, le pongo el bolo, le pongo la empujo con solución salina y le levanto el brazo al paciente. Vital que se haga eso porque la adenosina tiene una vía media exageradamente corta. ¿Listo? Es importante saber que la adenosina puede generar disnea, puede generar dolor torácico, puede generar depresión del nodo sinusal, broncoconstricción y flushing facial. ¿Listo? Puede llegar a suceder. Y lo otro, si uno de entrada ya se da cuenta que ese paciente tiene una fibrilación auricular, por favor no le hagan ni mabriolas vagales ni adenosina porque no les va a servir, porque esa vaina no está mediada por la vía normal, ¿listo? De resto inténtenlo, bueno. Y si no funciona por ahí, pues lo que vamos a utilizar es calcio antagonistas y beta bloqueadores como última línea. El calcio antagonista usualmente busca lograr cardioversión, es decir, retornar a nodo sinusal, mientras que el beta bloqueador usualmente lo que hace es más control de frecuencia. Y aquí tenemos entonces el algoritmo. Tengo una taquicardia supraventricular inestable hemodinámicamente, cardioversión eléctrica. No maniobras vagales, si no adenosina y si no verapamilo o beta bloqueador. Y si nada de eso funciona, cardioversión eléctrica en esos pacientes. Y estas son pues las recomendaciones. Si quieren pausen y pues leanlas. Continuando entonces con el manejo agudo, si es un QRS ancho y está inestable, cardioversión eléctrica. Si está estable, como les decía, uno puede intentar vagales y adenosina para diferenciar, pero pues es muy importante tener en cuenta que uno lo que va a hacer es usualmente tratarla como taquicardia ventricular con amiodarón. Hay que tener cuidado, si uno tiene sospecha de que eso es una fibrilación auricular preexcitada, no le vaya a poner ni adenosina ni maniobras vagales porque eso lo puede llevar a una fibrilación ventricular. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué puede llevar a fibrilación ventricular? Porque si usted tiene un paciente que está preexcitado y además tiene FA, es decir, usted tiene un paciente que esto se está activando a toda y tiene un montón de micro reentradas acá. Y eso es lo que está conduciendo por el ventrículo. Pero el man tiene una preexcitación acá que también a veces le conduce y eso hace que tenga un QRS ancho y que además pues sea irregular, ¿cierto? Si usted le pone adenosina, usted le bloquea esta conducción. O sea, el paciente deja de conducir por vía especializada y va a mandar todo por acá. Y como se está despolarizando tan rápido esa aurícula, va a mandar tan rápido esta despolarización por acá, por la vía accesoria, que va a generar una fibrilación ventricular. Entonces, ojo con eso. Y si es irregular, de complejo ancho, usualmente uno la desfibrila. Y si es de complejo estrecho, como les decía, perdón, uno usualmente no le pone adenosina ni le hace maniobras vagales. Y aquí está pues el resumen. Inestable hemodinámicamente, cardioversión sincronizada, si no, intente maniobras vagales o adenosina, salvo que sospeche que es una FA, y si no, pues amiodarona o procainamida, usualmente amiodarona es lo que tenemos, y si no, pues cardioversión eléctrica, ahí están las recomendaciones. Una vez uno resuelve el manejo agudo, usualmente el manejo crónico es o continúe el manejo antiarrítmico con beta bloqueador o con algún antiarrítmico, o hágale ablación, si el paciente tiene focos ectópicos, una vía accesoria o algo. Y aquí está la tasa de efectividad de hacer ablación. En taquicardia atrial focal, 85%. En un flutter típico, 95%. En taquicardia de reentrada del nuevo aurículo ventricular o reentrada aurículo ventricular, mayor al 90%. Fíjense que por ejemplo en FA, que por ejemplo en flutter atípico, que por ejemplo en taquicardia atrial multifocal, pues uno no va a considerar mucho la ablación.
¿listo? Utiliza otros procedimientos, MEIS o cosas por el estilo, pero la ablación como tal no, porque es raro que sea efectiva y uno antes puede aumentar el riesgo de las complicaciones o incluso de mortalidad. ¿Cuáles pueden ser esas complicaciones? Vasculares, bloqueos auriculoventriculares, efusión pericárdica, infarto agudo de miocardio, stroke, entre otras. Hablemos entonces del manejo específico de cada una de las taquicardias y vamos a empezar con la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal puede ser una taquicardia sinusal normal, puede ser taquicardia sinusal inapropiada, que son pacientes que en reposo o con mínimos esfuerzos se les vuela la frecuencia cardíaca, puede ser por una reentrada en en el nodo sinoatrial, que usualmente es muy raro de ver y solo se diagnostica por estudios electrofisiológicos, o puede ser un síndrome de taquicardia postural ortostática. Y en general uno las va a manejar de forma no farmacológica. Usualmente si uno tiene una taquicardia sinusal, uno lo que hace es buscar a ese paciente porque tiene taquicardia sinusal. Está infectado, está con dolor o algo por el estilo. Y si no funciona por ahí manejándole la causa y demás, pues uno puede hacer otras medidas más que todo como sintomáticas. Beta bloqueadores con ivabraína, calcio antagonistas o en ocasiones la ablación, sobre todo pues cuando es por reentrada del nodo sinoatrial. Entonces aquí tenemos las causas, fíjense, fisiológicas, emoción, ejercicio físico, dolor, embarazo, sexo, entre otras. Causas patológicas, ataque de pánico, anemia, fiebre, deshidratación, dolor, etc. Medicamentos que pueden causarlo, simpático-miméticos, drogas ilícitas y otras como por ejemplo la cafeína y el alcohol. ¿Cómo vamos a manejar esta taquicardia sinusal? Entonces uno va a manejar las causas reversibles. Si no fue suficiente, uno intenta ivabraína o beta bloqueador o incluso en ocasiones la 2. Si uno dice eso no sirve, uno ahí empieza a sospechar, venga, venga, de pronto esa vaina es por una reentrada, ¿cierto? Si es por una reentrada, uno considera la ablación por catéter o el verapamilo. Mientras que si no, uno mezcla beta bloqueador con ivabraína. Y aquí están las recomendaciones de la guía. Seguimos entonces con la taquicardia auricular. En la taquicardia auricular pues puede ser unifocal o multifocal. Si es unifocal pues es importante identificar pues entonces esa onda P, ¿no? Para estar seguros de que es una taquicardia auricular unifocal. Y uno usualmente la maneja con beta bloqueador, calcio antagonistas y en casos de recurrencia pues uno utiliza la ablación. Por su parte, cuando es multifocal, uno usualmente tiene un paciente que tiene algo de base. La taquicardia auricular multifocal está muy relacionado con dilatación auricular y eso suele estar en relación con neumopatías crónicas, aunque también puede ser por hipomagnesemia, teofilina y valvulopatías que ensanchen las aurículas. No suele ser muy útil el manejo antiarrítmico, es decir, para tratar de tenerlo en sinusal. Usualmente uno hace manejo de frecuencia y eso se logra es con beta bloqueadores. Y es rara vez útil la ablación. ¿Listo? El único momento en el cual uno va a hacer ablación es cuando el paciente ya está exageradamente sintomático y entonces lo que uno hace en ese paciente, imagínense acá el corazón y el paciente tiene, no sé, 4 focos ectópicos. No le puedo ablactar los 4, mucho riesgo de complicaciones, poca tasa de efectividad. Entonces lo que yo puedo hacer es bloquearle el nodo auriculoventricular. Le bloqueo el nodo auriculoventricular, se lo quemo, así pues esta vaina va a seguir disparando, pero nunca va a llegar al ventrículo y le pongo un marcapasos ventricular. Y el marcapasos es el que me va a mantener el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Pero eso ya es en estados como muy refractarios, ¿no? En cuanto a taquicardia auricular unifocal, acá tenemos entonces el manejo agudo, pues básicamente lo de inestabilidad hemodinámica, si sí cardioversión, si no adenosina y si no, pues los beta bloqueadores o calcio antagonistas y uno puede considerar antiarrítmicos. Mientras que si es crónica y es recurrente o incesante, pues uno se va por ablación, si no uno solo le pone manejo medicamentoso, incluso ahí uno puede discutir con el paciente si lo quiere o no. Y si sí lo quiere, pues es beta bloqueador o calcio antagonistas e incluso se puede considerar propafenona o flecainida. Si no sirve eso, se puede considerar mezclar beta bloqueador con ivabraína y si no sirve, se puede considerar amidabrona y si nada sirve, ablación con catéter. Aquí están pues las recomendaciones. En cuanto a la multifocal, acá tenemos las recomendaciones, básicamente es trátele lo de base, la hipomagnesemia, la neumopatía, etc. Y usualmente uno utiliza beta bloqueadores o calcio antagonistas de forma aguda. Y para de manera crónica, uno usualmente lo que va a utilizar es beta bloqueadores. En raros casos, calcio antagonistas para control de frecuencia y si nada de eso sirve, ablación con colocación de marcapasos. Hablemos ahora de las macro reentradas atriales, es decir, flutter, ¿listo? Lo más común es que una macro reentrada sea dependiente del istmo caoto-cuspidio, ya les muestro un dibujito. Cuando es así, pues uno dice, listo, esa vaina es lo que se conoce como un flutter típico. Y usualmente en eso, cuando es agudo, uno lo maneja con cardioversión eléctrica si está inestable y si no con control de frecuencia, beta bloqueador si está estable
y lo que uno va a hacer usualmente es ablación. También puede poner antiarrítmicos, pero lo más común es la ablación en estos escenarios. Ahora, cuando esta macro reentrada no depende del istmo, sino que es un flúter atípico, que usualmente es porque el paciente tiene una cicatriz o algo por el estilo, por algún procedimiento previo, son de difícil manejo, ¿listo? Tanto con farmacológico como con ablación. Ahí la cosa no es tan clara. Entonces recordemos que el flúter es una macro reentrada anatómica que genera una taquicardia o una taquiarritmia irregular. Aunque en muchas ocasiones suele ser, esto está mal, regular, ¿listo? Les voy a mostrar un dibujito de qué es lo que sucede. Aquí yo tengo la aurícula y aquí yo tengo el ventrículo. En el flúter usualmente lo que ocurre es que yo tengo una macro reentrada que va en este sentido, ¿listo? Entonces todo el tiempo está haciendo esa reentrada, todo el tiempo, todo el tiempo. Y como la reentrada siempre va a la misma frecuencia, por eso uno ve que las ondas F en serrucho siempre tienen la misma frecuencia, que es de 300 latidos por minuto. ¿Listo? Y dependiendo de qué tan rápido vaya esto, yo voy a tener el nuevo aurículo ventricular que se estimula, dispara y luego entra en periodo refractario. Y ese periodo refractario siempre va a ser el mismo. Y por eso siempre suele conducir a la misma velocidad hacia los ventrículos, que puede ser 1 a 1, entonces ahí usualmente la frecuencia de los ventrículos también está a 300, puede ser 2 a 1, en donde la frecuencia de los ventrículos va a 150, porque hace una vuelta, dos vueltas y conduce. Una vuelta, dos vueltas y conduce. 3 a 1, en donde la frecuencia cardíaca usualmente está a 100, perdón. Entonces fíjense que si en algún momento ustedes tienen la duda de si esa vaina es un flúter o es una FA, miren en la frecuencia. Si es muy regular y está entre 300, 150, 100, puede que sea un flúter. Si no va por ahí, sino que está como a 200, una vaina que no tiene sentido en términos de la reentrada, pues muy probablemente no sea un flúter. Entonces es importante tener eso en cuenta. Entonces uno lo clasifica el flúter como típico o atípico. ¿De qué depende eso? De si la reentrada depende o no del istmo caotricuspidio. Y a su vez el típico uno lo puede clasificar en antihorario o en horario, dependiendo de si son negativas o positivas las ondas F en las derivaciones inferiores. Cuando son negativas, antihorario; cuando son positivas es horario, siendo lo más común el antihorario. Y cuando no es eso y es por una cicatriz y demás, pues es un flúter atípico. Entonces fíjense, aquí tenemos el mecanismo. Miren aquí la reentrada, aquí está el istmo caotricuspidio, que es de donde suele depender esa reentrada. ¿Qué es lo que uno hace ahí? Uno le quema esto. Y si uno le quema eso, usualmente ese paciente sale. Entonces acá tenemos el manejo. En el manejo agudo, pues si está inestable hemodinámicamente, cardioviértalo; si no, estrategia de ritmo con beta bloqueador. ¿Listo? Perdón, si uno no va a hacer estrategia de ritmo, le pone beta bloqueador. Si uno sí quiere hacer estrategia de ritmo, pues uno mira si prefiere la cardioversión eléctrica o si más bien le hace la ablación. En cuanto al manejo crónico, si es sintomático y recurrente, uno usualmente le hace ablación. ¿Listo? Aunque pues si es un atípico, considérelo. Mientras que si no es sintomático ni recurrente, considere el manejo con medicamentos, que usualmente va a ser con beta bloqueador, con calcio antagonistas o con amiodarona. Aquí los antiarrítmicos no suelen ser tan efectivos, flecainida, propafenona y demás. Y aquí están las recomendaciones si quieren pausar y leerlas. Ahora, en cuanto a las taquicardias que dependen del nodo aurículo ventricular, pues tenemos la reentrada del nodo aurículo ventricular. Esta reentrada puede ser típica o atípica, que ahí es lo que ustedes de pronto en algún sitio habrán leído como slow fast, fast slow, slow slow. ¿Qué quiere decir eso? El nodo aurículo ventricular tiene esta morfología, es decir, él usualmente hace esto, ¿listo? Para conducir a los ventrículos. Cuando eso no ocurre, sino que tengo acá el nodo aurículo ventricular, el paciente coge y hace acá, acá bloquea y aquí hace la conducción. ¿Qué quiere decir entonces cuando uno habla de una fast, slow, o fast, fast, o slow, slow? Quiere decir que por donde baja es rápido y por donde sube es lento. Eso quiere decir. Entonces fíjense que si yo hablo de una slow fast, que es lo más común, ¿cierto? Si yo hablo de una vía que baja muy rápido, perdón, que baja lento, ¿sí? Slow, pero sube muy rápido, fast. Eso quiere decir que el paciente va a despolarizar acá el ventrículo y como acá despolarizó rápido hacia las aurículas de forma retrógrada, la P se me esconde acá. O sea, yo no veo onda P. Mientras que, por ejemplo, cuando es lo contrario, cuando es fast, slow, entonces yo tengo un paciente que baja, conduce rápido y sube lento. Entonces, como por aquí es fast y como aquí es slow, el paciente va a hacer la despolarización ventricular, el QRS, y como esto está lento, despolarizar la aurícula hacia el final y yo veo la P aquí. Y esa es la razón por la cual puedo ver la P después. Y cuando es slow, slow, hay ocasiones en las cuales puedo ver la P antes. Entonces es como la clasificación, pero eso es para chicanear. Eso da lo mismo. Lo importante es reconocer que es una reentrada del nodo aurículo ventricular. Si está inestable, como siempre, cardioversión eléctrica. Si está estable, usualmente adenosina. Y si no funciona, beta bloqueadora calcio antagonistas.
Y de forma crónica, el manejo usualmente es ablación. ¿Listo? Usualmente es ablación. Si no es una reentrada, sino que es una taquicardia de la unión, ¿cierto? Usualmente ahí no sirve tanto la ablación y se suele dar manejo con antiarrítmicos. Entonces acá tenemos la reentrada del nodo auriculoventricular de forma aguda, si es inestable, cardiovierta, si no, maniobras vagales, adenosina y si no, beta bloqueador o calcio antagonistas. Mientras que de forma crónica, si es sintomática y recurrente, uno le hace la ablación, si no, uno mira para medicamentos. Y los medicamentos pueden ser diltiazem o beta bloqueador. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Entonces aquí están como las recomendaciones. Y tenemos la otra opción que es la taquicardia por la vía accesoria. Recuerden que la vía accesoria pues es esa comunicación anómala. Normalmente entre las aurículas y los ventrículos la única comunicación que existe es el nodo auriculoventricular, hablando eléctricamente. Cuando tengo una vía adicional, pues esa vaina es la vía accesoria y eso me puede predisponer a taquiarritmias. El ejemplo más común pues es el famoso Wolff-Parkinson-White. Lo más común es que esa comunicación ocurra entre el anillo tricuspidio o el anillo mitral y estas pueden conducir o únicamente de forma retrógrada o de forma tanto retrógrada como anterógrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la vía accesoria, ¿cierto? Acá, usualmente ya solo puede conducir así. Entonces si se genera la reentrada, va a ser una reentrada ortodrómica. Baja por la vía normal y sube por la accesoria. Pero si tengo una reentrada que tiene capacidad de conducción anterógrada, es donde tengo el peligro de que se me convierta en una antidrómica y en ese caso voy a tener una taquicardia de complejo ancho, como ya habíamos mencionado. ¿Cómo sé eso? Pues con estudios electrofisiológicos. Dentro de estas, como les decía, pues la más conocida es el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. Cuando uno habla como de las taquiarritmias que se generan por reentrada auriculoventricular, el 90% son ortodrómicas, solo 3 a 8% van a ser antidrómicas y existe un como fenotipo, así decirlo, adicional, que es la fibrilación auricular preexcitada, que es bastante grave porque pues, puede llegar a ser mortal, porque puede llegar a generar una fibrilación ventricular. Existen otros tipos de taquicardia de reentrada auriculoventricular, como de la unión recíproca permanente o también conocida como de Kummel, una reentrada típica o las filas de Mannheim que uno puede conocer, que son pacientes que, por ejemplo, cuando uno les ve el electro sinusal, no tienen evidencia de la vía accesoria, entonces tienen vías accesorias ocultas. ¿Cómo así evidencia? Usualmente cuando uno ve una vía accesoria, imagínense, voy a bajar acá el corazón. Si yo tengo una vía accesoria, lo que va a ocurrir es que normalmente el impulso coge, baja por acá el nodo auriculoventricular y luego hace esto. Y el nodo auriculoventricular hace una pausa, y esa pausa yo la evidencio en el intervalo PR. Si yo tengo una vía accesoria, esta vía accesoria llega y ¡pum! Se salta el nodo auriculoventricular y empieza a despolarizar el ventrículo. Entonces el PR, ¿cierto? Va a estar corto, es decir, menor a 120 milisegundos. Si esto yo lo veo, yo tengo que pensar en preexcitación, y eso es una vía de preexcitación manifiesta. Cuando está oculta es que el PR está completamente normal. Y además hay veces en las cuales puedo tener la famosa onda delta de preexcitación, que es esta onda acá, que es más característica del Wolff-Parkinson-White. Hablemos entonces del manejo. En cuanto al manejo agudo, uno puede considerar usar adenosina, aunque no suele servir mucho, beta bloqueadores o calcio antagonistas. Como les decía, ojo con pacientes con fibrilación auricular y reentrada antidrómica por el riesgo de que esa vaina les progrese a fibrilación ventricular. Podría considerar otros antiarrítmicos como amiodarona o otros antiarrítmicos. En cuanto al manejo crónico, lo ideal es la ablación por catéter. Ese es el manejo ideal de estos pacientes. Si no es posible, pues va a depender del electrocardiograma. Si es antidrómica o es preexcitada en sinusal, uno usualmente le pone a un antiarrítmico, porque el antiarrítmico le bloquea la vía accesoria. Mientras que si es ortodrómica y no preexcitada en sinusal, uno usualmente pone beta bloqueador o calcio antagonistas porque eso le bloquea la vía normal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay ocasiones en las cuales uno coge y le pone las dos. Si uno dice, uy, es una vía, por ejemplo, hace poquito tuvimos una vía accesoria oculta en una paciente. Entonces uno dice, venga, pongámosle el beta bloqueador, le controlamos la frecuencia, pero si ella sigue haciendo taquiarritmias, pues pongámosle entonces el antiarrítmico. Y con eso le controlamos las dos vías. Le controlamos la vía normal y le controlamos la vía accesoria. ¿Qué antiarrítmico? Propafenona o cualquiera de esos. ¿Listo? Entonces acá tenemos manejo agudo de la reentrada auriculoventricular. Si el paciente está inestable, cardioviértalo. Si no está inestable, puede considerar maniobras vagales o adenosina. Y si no, considere beta bloqueador o diltiazem. ¿Listo? Uno también podría llegar a considerar los antiarrítmicos. Ahora, si es una fibrilación auricular preexcitada, hágale cardioversión. Si no está inestable hemodinámicamente, no le vaya a poner adenosina. Usualmente le pone antiarrítmicos.
¿Para qué? Para bloquearle la vía accesoria y que conduzca solo por la vía normal. Mientras que si es una taquicardia de reentrada auriculoventricular que no es una fibrilación auricular y es sintomática recurrente, hágale ablación. Si no, mire si el paciente quiere terapia, pues digamos como de medicamentos, y lo que usted ve es si la taquicardia es ortodrómica o antidrómica. Si es ortodrómica, usualmente solo le bloquea la vía normal, mientras que si es antidrómica, le bloquea la vía accesoria y en ocasiones considere mezclar las dos. ¿Listo? Estas son las recomendaciones por si las quieren revisar. Esto es lo último de fibrilación auricular preexcitada, básicamente lo que les decía. Ojo con amiodarona, no es recomendable. Hay que tener cuidado con los beta bloqueadores y con los calcioantagonistas en estos pacientes con la adenosina por la misma razón. Puede desencadenar fibrilación ventricular. En cuanto a vía accesoria asintomática, pues digamos que en general se ha visto que hay algunas características que confieren mayor riesgo de que el paciente llegue a desarrollar la taquicardia de reentrada auriculoventricular, como ver la edad temprana, que sea inducible en estudios electrofisiológicos, que sean varias, que tenga capacidad de conducir rápidamente. Entonces pues uno mira eso. Si uno ve y el paciente es deportista o tiene una profesión de alto riesgo o tiene factores de riesgo, lo mejor es hacerle la ablación. Si no, uno puede considerar únicamente hacerle observación a esos pacientes. Entonces vean acá, el paciente tiene una alta ocupación de riesgo o es deportista, entonces sí, pues nada, hágale un estudio electrofisiológico y mire si le hace ablación o si le pone algo adicional. Mientras que si no, pues ahí usted mira, con estudios electrofisiológicos si tiene alto riesgo y demás, le hace la ablación, si no, pues nada, usted le puede considerar únicamente el seguimiento. Y ahí están las recomendaciones de lo que acabamos de mencionar. En cuanto a cardiopatías congénitas, pues digamos que nada, uno ahí tiene que valorar la anticoagulación para la taquicardia, digamos como para el flúter y para la fibrilación auricular. Si está inestable es cardioversión sincronizada y si estable realmente el manejo es bastante semejante. Lo único es que no se recomienda sotalol y no se recomienda flecainida o propafenona porque pues son pacientes con cardiopatía estructural. En el embarazo, pues digamos que usualmente lo que a uno le gustaría es hacerle ablación antes de que la mujer se embarace. Si no le logra hacer eso, pues nada, si está inestable sería cardioversión eléctrica y si no el manejo pues realmente suele ser bastante semejante excepto la amiodarona. No recomendada porque pues está contraindicada en el embarazo. Y en cuanto a taquicardiomiopatía, pues uno tiene que considerar a ese paciente hacerle la ablación o tratar de controlarle como pueda esa taquiarritmia, sea con beta bloqueadores o con algo por el estilo. ¿Listo? ¿Cuándo se considera que un paciente puede tener taquicardiomiopatía? Cuando tiene disfunción ventricular y todo el tiempo está con frecuencia cardíaca por encima de 100. Uno ahí puede hacer un holter o cosas por el estilo para ver cómo manejo esos pacientes. Y a esos pacientes no les sirven los medicamentos. Aquí es donde uno puede considerar mocharles, quemarles el nodo auriculo ventricular y dejarles un marcapaso. Que las aurículas vayan por su lado, pero uno les pone el marcapaso para lograr un mejor control. En cuanto a los deportistas, si los deportistas tienen, digamos, extrasistolia auricular, uno usualmente no, pues digamos como que en qué pueden participar realmente en todo. Si no tienen síntomas y no tienen enfermedad cardíaca. Si es una fibrilación auricular en contexto de Wolff, Parkinson, White o algo por el estilo, sí o sí toca hacerle ablación. ¿Listo? Sí o sí toca hacerle ablación. Si el paciente tiene una preexcitación asintomática, sí o sí toca hacerle ablación. Y si el paciente tiene taquicardia supraventricular paroxística, uno le recomienda la ablación. ¿Listo? Y si el paciente no quiere la ablación, usualmente lo que uno le dice es como mejor no participe en los deportes. Y por último, para conducción, usualmente uno de esos pacientes les recomienda ablación. Eso es como lo más importante, hay que tener cuidado con ellos para valorar eso, sobre todo si son sintomáticos y demás. Y eso era lo que les quería comentar en este video, espero que les haya gustado. Cualquier duda, déjenla en los comentarios y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, denle click a este video que aparece en su pantalla.